Bienvenidos a nuestro encuentro semanal en torno a la palabra de Dios. Es ya el domingo séptimo del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar el mensaje del Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, a simple vista, el Evangelio que se ha proclamado en este domingo parecería que es solamente destinado para algunas personas muy especiales, como para un cierto grupo, una cierta élite, porque nosotros quizá muchas veces hemos pensado en la experiencia de la vida diaria que vivir esta radicalidad del Evangelio como lo presenta Jesús es cosa imposible para el común de nosotros los mortales. Por eso yo quisiera que enmarcáramos precisamente estas enseñanzas de Jesús y pudiéramos comprender un poquito más, dar un paso en la aceptación del corazón del Evangelio y entonces aplicar a nuestra vida algunas cosas prácticas. Entiendo que la profundidad del Evangelio hace que muchas veces nos fijemos solo en un aspecto de la palabra de Dios, pero también estoy convencido de que fijándonos en algún aspecto, nosotros podemos también sacar un provecho para nuestra vida diaria. El Evangelio de este domingo termina diciendo: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y es que perfecto es algo que está acabado. Perfecto es algo que no se le tiene que poner ni añadir absolutamente nada. Imperfecto, por el contrario, es algo que no ha sido acabado. Hago precisamente esta aclaración porque cuando nosotros pensamos en ser perfectos, pensamos en la impecabilidad. Pensamos en aquel que no debe tener absolutamente ningún defecto, ninguna mancha. Y efectivamente, las palabras de Jesús, sean perfectos, es recordar lo que hoy San Pablo en la segunda lectura nos enseña. Ustedes son templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo allí habita. Es que Jesús, hermanos y hermanas, nos pone precisamente en esta encrucijada. ¿Debemos nosotros de conformarnos como actuamos en la vida diaria? ¿Tenemos que ser así solamente diciendo hasta aquí puedo? O más bien Jesús quiere que sus seguidores no se limiten a hacer lo que hacen todos, sino que demos un paso más, sino que vayamos adelante precisamente en la vida cristiana. Decía hace un momento, estamos en el corazón mismo del Evangelio, recordando que es el Sermón de la Montaña. Y entonces el Sermón de la Montaña
es todo precisamente lo que hemos venido escuchando en estos domingos anteriores, con las bienaventuranzas, con ser el sal de la tierra, con ser la sal de la tierra y con ser precisamente cuando escuchar a Jesús que da la ley, que va a darle el sentido pleno a la ley. Y es que Jesús no quiere que nos quedemos con la ley. Por eso hoy el Evangelio menciona aquella antigua ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Aquella ley que buscaba precisamente humanizar, aquella ley que buscaba que hubiese justicia, es decir, que no hubiese una venganza mayor a la ofensa recibida. Pero Jesús no quiere que nos quedemos en eso. Jesús quiere que demos un pasito más adelante y así venzamos el mal a fuerza de bien. Eso es precisamente lo que quiere Jesús que nosotros comprendamos en este domingo. La violencia, todo el mal que daña nuestra vida, las cosas que han hecho que nosotros de alguna u otra manera estemos o seamos o hayamos sido ofendidos, no se viven precisamente pensando en la venganza, pensando en cómo desquitar. Más aún, Jesús nos invita incluso en alguna ocasión a renunciar a la justicia. Porque el cristianismo no es solamente como lo hacía un gran liberador de un país de la India, de decir la no violencia. El cristianismo no es como cruzar los brazos y decir, bueno, que me hagan, que quieran, que hagan todo lo que quieran, que me ofendan, yo no voy a responder. El cristianismo no es así, va mucho más allá, porque precisamente el bien puede vencer el mal. Sean perfectos o sean santos como su Padre Celestial es santo, no es otra cosa sino entender que el Padre Dios nos ha amado por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia. Y por tanto, este precepto solamente lo podía recordar Jesús, aquel que sufrió la más grande injusticia, aquel que murió por nuestra salvación, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús no quita el valor de la ley, sino que nos dice, eso no es lo ideal. Lo ideal no es solamente que no hagas nada. Lo ideal es que también veas el otro extremo y seas capaz de amar. Seas capaz de ser misericordioso, dirá el evangelista Lucas, porque su Padre es misericordioso. Porque tú y yo tenemos que ser capaces de actuar conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros. Empezaba diciendo, ser perfecto significa ser acabado. Y Dios ha pensado en ti y en mí en una obra maravillosa. Nos ha dado toda la capacidad y las cualidades a través de su Santo Espíritu para que realicemos el ideal que Él tiene para nosotros desde el inicio del mundo. Y por lo tanto, el evangelio que hoy escuchamos es precisamente para que nosotros seamos conscientes de que no basta vivir como los demás. Es necesario que el seguidor de Jesús dé un paso más allá. Es necesario que el seguidor de Jesús no devuelva mal por mal, sino que también haga objeto del amor a aquella persona que ofende, a aquella persona que daña. Sé que es complicado, sé que es difícil porque el amor muchas veces lo dejamos en ese aspecto del sentimiento. Me hizo sentir mal, me hizo esto, me hizo aquello. Y sin embargo, cuando lo vemos precisamente desde el aspecto de la donación, Jesús nos ha dado todo. Jesús ha perdonado todas nuestras ofensas. Jesús ha hecho que nosotros tengamos una vida nueva gracias a su resurrección. Entonces seremos capaces de comprender, de entender que no podemos quedarnos solamente en la justicia de una ley, sino que es necesario avanzar. Es necesario dar el paso adelante para comprender el amor de Dios en mi vida, en tu vida, y así entonces tratar de amar como Dios nos ha amado primero. Precisamente en ese sentido Jesús recuerda que no solamente es merecedor del amor aquel que es cercano a nosotros, no solamente es merecedor del amor aquel que es nuestro amigo, sino incluso aquel que podemos de alguna forma considerar enemigo o adversario, porque Él
hace salir su sol sobre buenos y malos, porque Él ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros, justos y pecadores. De manera entonces, hermanos y hermanas, que cuando Jesús nos invita a dar un paso más, es precisamente para no quedarnos en lo mínimo. Nuestra cultura muchas veces nos pide el mínimo esfuerzo. La tecnología, los avances científicos muchas veces van en esa línea. Hay que dar el esfuerzo mínimo para hacer la vida más placentera, para hacer la vida más llevadera. Entonces se nos facilitan las cosas de manera que solamente demos lo mínimo. Perdemos de vista que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de realizar todo lo que Dios le ha mandado, todo lo que el Señor le ha enviado, precisamente por ser esa imagen y esa semejanza que Dios ha querido que nosotros reflejemos de Él. Hermanos y hermanas, en este domingo pidámosle al Señor que seamos capaces también nosotros de amar como Él ama, que seamos capaces de perdonar como Él perdona, que seamos capaces de vivir como Él vivió y como Él sigue viviendo. Que Dios los siga bendiciendo y nos siga bendiciendo a cada uno. En esta tarea nos auxilie Él, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buen domingo.